Nuestros sabios establecieron que antes de cumplir mitzvahs, antes de cumplir una mitzvah, digamos una braja, una bendición, donde hay varios conceptos, varios asuntos en el concepto de una bendición, varias cosas que significa una braja. Pero en el contexto más básico y más simple, una braja significa agradecer a Hashem, porque estamos contentos con que nos dio una mitzvah para cumplir. Porque la palabra mitzvah significa unión con Hashem. De hecho, hay un ejemplo que traen Hasidis muy interesante. El ejemplo de una persona, imagínense un sabio, extremadamente grande, impresionante, que no tiene relación con alguien que no sabe nada de su sabiduría. Por ejemplo, un gran matemático, es un genio de la matemática, y no tiene relación con una persona que no sabe sumar ni uno más uno. ¿De qué van a hablar? Si este tipo está todo el día pensando en matemáticas, un genio, un grande, y el otro no sabe sumar ni uno más uno, entonces no tienen punto de contacto. Pero ocurre que cuando el gran sabio de la matemática le hace una petición o una orden a aquel que no sabe nada de matemática, por ejemplo, ¿me traes un vaso con agua? O algo así. De repente se genera una conexión entre este gran matemático y esta persona tan simple que no sabía nada de matemática. Esa conexión es la orden, la petición misma, la mitzvah. Esa mitzvah, esa petición, esa orden, esa unión se genera a través de esa orden misma. Eso es una mitzvah. Entonces, para poder sentir esa unión de otra manera, nuestros sabios decretaron que hagamos una braja antes de cada mitzvah. Lo mismo pasa con el Shema. Estamos estudiando en la Mishnah que hay que decir el Shema, y dijimos una vez a la mañana y una vez a la noche. Una vez a la mañana y una vez a la noche. Entonces, nuestros sabios decretaron que digamos una serie de brajot, de bendiciones, brojois, antes de decir el Shema a la mañana, después de decir el Shema a la mañana, antes de decir el Shema a la noche y después de decir el Shema a la noche. El objetivo de estas brajot están todas escritas en el Sidur, así que yo no voy a explicar ahora todas las brojois. Un segundo, yo le levanté el dedo así, es que esperes un segundo. Hay que tener paciencia. Ahora te voy a escuchar. Un minutito. Estoy terminando de explicar algo. Cuando termino de explicar algo, ahí te voy a escuchar la pregunta. Ya vi que tenés una pregunta, no me olvidé. Pero tenés que tener paciencia. No voy a explicar las brojes de adentro del Sidur, porque cualquiera puede abrir un Sidur y ver el libro de rezos y ver las brojes. Pero es interesante que las brojes de la lectura del Shema no dicen específicamente que Dios nos mandó a leer el Shema, etc., sino que hablan de un montón de otros temas, que todos esos temas de los que hablan las bendiciones antes de decir el Shema y después de decir el Shema es cómo debemos prepararnos para realmente entender el Shema Israel, que Dios es uno, que Dios nos quiere, que Dios nos aprecia. Estas son las bendiciones de antes y después del Shema. Ahora sí, yo se lee. El ejemplo que diste. Ok, voy de vuelta con el ejemplo que di. El ejemplo que di es cómo una mitzvah genera una conexión entre dos cosas. La conexión significa que dos cosas que están totalmente desconectadas se conectan a través de una mitzvah. ¿Cómo es que dos cosas están desconectadas? Por ejemplo, una persona muy importante que no tiene ninguna conexión con una persona que es muy poco importante. Por ejemplo, el dueño de una empresa con el que limpia los baños. Pero cuando el dueño de la empresa le pide algo al que limpia el baño, ahí se genera una conexión. Eso es una mitzvah, ¿se entiende? Ok, eso es lo que expliqué. Muy bien. Bueno, entonces, nuestra Mishnah que estamos ahora estudiando, vamos a estudiar ahora, habla de las bendiciones antes y después del Shema. Una parte de esta Mishnah ya la estudiamos, pero vamos a repasarla y vamos a avanzar. Voy a leer yo y voy a traducir, como hacemos siempre. Bashahar, a la mañana, Mevarech, bendecís, Shtaim, dos, Lefanea, antes, o sea, dos brojois, dos bendiciones antes de decir el Shema, Veajas y una leajarea, después de decir el Shema. Entonces a la mañana tenemos dos brojois, dos bendiciones antes de decir el Shema y una bendición después de decir el Shema. Hubo Erev, y al atardecer, a la noche, Shtaim lefanea, dos bendiciones antes de decir el Shema,
Ushtaim leacharea, y 2 bendiciones después de decir el Shema. En total tenemos 7 brachos, 7 bendiciones, como habíamos estudiado la vez pasada. Esto está basado en un paso, en un versículo que dice: David Amelech, el rey David, Sheva vayemil altijo, 7 veces por día te alabo. ¿Qué significa 7 veces por día te alabo? En total, 7 veces, 2 bendiciones a la mañana antes de decir el Shema. Ahí tenemos 2. Una bendición a la mañana después de decir el Shema. 2 bendiciones a la noche antes de decir el Shema. 2 bendiciones a la noche después de decir el Shema. 7. Sheva vayemil altijo, 7 veces te alabo. Ahora bien, hay brachos, hay bendiciones que empiezan con la palabra Baruch y bendiciones que terminan con la palabra Baruch. Y bendiciones que no empiezan con la palabra Baruch y terminan con la palabra Baruch. Y bendiciones que empiezan con la palabra Baruch y no terminan con la palabra Baruch. Todo tipo de bendiciones tenemos. Cuando una braja, cuando una bendición empieza y termina con la palabra Baruch, lo llamamos una bendición larga. Braja aruja, como la bendición antes de estudiar Toiro. Cuando una bendición no empieza o no termina con la palabra Baruch, lo llamamos una bendición ktsara, corta. Larga y corta no significa que tiene muchas palabras o pocas palabras. Eso no es larga y corta. Que empieza y termina con Baruch, eso es larga. O si no empieza o no termina con Baruch, eso es corta. Eso es una braja corta. Vamos a ver. La Mishnah dice: Ajas aruka, una larga, de ajas ktsara, y una corta. Hasta acá habíamos estudiado la vez pasada, si no me equivoco. Entonces, tenemos brachos largas, brachos cortas, y tenemos bendiciones antes de decir el Shema, bendiciones después de decir el Shema. Hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda? Muy bien, avanzamos. Continúa la Mishnah. No solamente nuestros sabios establecieron que digamos una serie de brachos, bendiciones antes y después de decir el Shema, sino que establecieron específicamente cómo tienen que ser esas bendiciones. Vamos a ver, la Mishnah dice: Mokoim sheomru leharich, el lugar, Mokoim es lugar, o sea, la braja que nuestros sabios dijeron, omru leharich, alargarla, o sea, tiene que ser una braja larga que empieza y termina con Baruch. Einoi rashai lekatzer, no tenés permiso de acortarla, de hacer una braja corta. No podés decir otra cosa diferente. Tenés que decir específicamente, como dicen la Gemara, nuestros sabios dicen, Mateveya shetobu jajom, como una moneda. La moneda va grabada con una forma determinada. Uno tiene que decir la braja de acuerdo a la moneda, digamos, de acuerdo a la forma que está grabada, de acuerdo a cómo nuestros sabios entienden las brajas. ¿Por qué es esto? Porque cada braja, además de, como yo dije, es un agradecimiento a Hashem, estamos contentos con las mitzvahs que tenemos, estamos contentos con que nos unimos a Hashem, etc. Cada braja proyecta algo diferente. ¿Qué significa proyectar? La idea es así. Si yo me siento acá y empiezo a dar la clase y empiezo a gritar: ¡Dale, nene! ¡No sabes nada! ¡Tenés que hacerlo así! ¿Alguien va a estar contento con las clases que yo doy? Me parece que no. Nadie va a tener ganas de ver las clases, venir, no, sale ese rabino, es un enojoso, todo el día gritando. No se puede así con ese rabino. Entonces, cuando yo doy la clase, puede ser que diga exactamente lo mismo. Digo lo mismo, digo lo que dice la Mishnah y la explico. Pero lo que proyecto es enojo y feo. Así no se puede dar clases. Entonces está el contenido de la clase, lo que yo digo, lo que enseño, y está cómo lo enseño. Eso proyecta algo. Lo que yo digo y cómo lo digo muestra de mí algo. Entonces, si nuestros sabios saben que la forma correcta de proyectar de Hashem, Gesed, bondad, es decir, una braja determinada, una bendición con un texto determinado, yo no puedo decir otra cosa, porque si digo otra cosa, entonces proyecto otra cosa. Y si lo digo de otra manera, voy a proyectar otra cosa. Continuamos en la Mishnah. Lachtoim, sellar, eine rashai sheloi lachtoim. No tenés permiso, no tenés permitido no sellar. Sheloi lachtoim. Y si nuestros sabios dijeron que no tenías que sellar, no debías sellar. Eine rashai lachtoim. No tenés permiso sellar. ¿Qué significa sellar? Terminar la braja con Baruch.
Entonces ahora entendimos un poco más amplio. Le arijo y le katzer, una braja larga o una braja corta, es que empieza con Baruch. Lachtoim vesheloi lachtoim, sellar o no sellar, es que termina con Baruch. La Mishnah está enseñando que cuando nuestros sabios establecieron una serie de brajos de bendiciones, debemos decir las bendiciones tal y cual nuestros sabios las establecieron y no pensar que nosotros podemos inventar bendiciones nuevas. ¿Por qué? Porque nosotros no somos nuestros sabios. Entre los Jajomim, los sabios que establecieron las brajos, las bendiciones, que se llaman Anshei Knesset Agdoila, los hombres de la gran asamblea, estamos hablando en la época de la construcción del segundo Beis Hamikdash, cuando retornaron de Babel, de Babilonia, del exilio, de Golus, construyeron el Beis Hamikdash con Ezra, había grandes profetas. Estaba Zeharia, Haggai, Malachi, había profetas entre los hombres de la gran asamblea que establecieron que digamos brajos, bendiciones. Quiere decir que cuando nuestros sabios establecieron este texto de las bendiciones, no era porque se les ocurrió, che, ¿qué ponemos acá? A ver, se rascaban la cabeza, poné tal palabra, más sí, ponela, ¿qué diferencia hay? Es todo lo mismo. No. Había profetas que ellos recibían profecías de Hashem. ¿Qué significa una profecía? Hashem hablaba con ellos. No cuando ellos tenían ganas, porque esa es la profecía de Moshe Rabbeinu. Cuando Moshe quería saber algo, levantaba el WhatsApp, le mandaba un WhatsApp a Dios y Dios le contestaba enseguida. No le clavaba el visto nunca, no le ponía los dos cositos azules y después no le contestaba más. No, le contestaba enseguida cuando Moshe quería. Pero los otros profetas no eran así. Los otros profetas no tenían el WhatsApp de Hashem. Tenían un teléfono rojo, tampoco lo tenían, el teléfono rojo para llamar a Hashem. Pero el punto es que Hashem les indicaba cosas. Cuando Hashem quería, quiere decir que si ellos, los hombres de la gran asamblea, ellos determinaron una serie de brajos de bendiciones, quiere decir que ese texto es especial, no se puede cambiar y no se debe cambiar. Entonces vimos en esta Mishnah que hay unas brajos, hay unas bendiciones que se deben decir antes del Shema, bendiciones que se deben decir después del Shema, y no se debe cambiar el texto de ninguna de esas bendiciones. Mishnah Hey, quinta Mishnah. En el Shema tenemos en realidad 3 parshes, 3 párrafos. El primer párrafo empieza Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, y es un párrafito relativamente cortito que tiene algunas mitzvot, y termina Vishareja. En tus portales que tenés que poner mezuzos en todas las puertas. El segundo párrafo del Shema, la segunda parsha del Shema es más larga, que de esto va a hablar también el próximo capítulo de Mishnah. La segunda parsha, el segundo párrafo del Shema es más largo, empieza a ver y será si ustedes escuchan las mitzvahs que yo les digo, etc. Y termina básicamente con la misma cuestión de poner mezuzos en las puertas, pero es más larga. Y después hay una tercera parsha, un tercer párrafo del Shema que lo decimos todos los días, tanto de día como de noche. Y justamente sobre esto vamos a estudiar ahora en esta Mishnah, que este tercer párrafo del Shema trae la mitzvah de tzitzis, y trae la mitzvah de Yetzias Mitzrayim, trae la mitzvah de recordar la salida de Egipto. Vamos a ver, justamente esto es lo que vamos a estudiar. Dice la Mishnah, Mazkirin, recordamos Yetzias Mitzrayim, la salida de Egipto, Baleilois, a las noches. ¿Qué pasa? Ya estudiamos que el Shema Israel hay que decirlo tanto de noche como de día. En la primera Mishnah ya empezamos con eso, cuando se lee el Shema a la noche. Pero si el Shema tiene una parte que aparentemente solamente tiene que ver con el día, porque los tzitzis se ponen solamente de día, entonces, ¿decimos la tercera parte del Shema a la noche también o no la decimos? Bekitsur, en resumen, el Shema tiene 3 parches. La tercera parche habla de algo que se hace solamente a la noche. Entonces, ¿decimos esa parche a la noche o no? Dice la Mishnah, sí señor. Mazkirin Yetzias Mitzrayim Baleilois. Sí, tenés que decir la tercera parte de Shema a la noche también. Y la tercera parte de Shema habla de tzitzis. Sí, pero también habla de Yetzias Mitzrayim, de la salida de Egipto. Y debemos recordar la salida de Egipto también a las noches. Ahora la Mishnah en Brajois nos va a decir un pedacito, un parrafito, que es re famoso porque se dice también en Pesach.
En la noche de Pesach, cuando estamos sentados en el ser de Pesach, en la cena de Pesach, decimos este shtick, de este pedacito. Omar Rabbi Elazar ben Azaria, dijo Rabbi Elazar ben Azaria sobre este asunto de recordar el Yetzias Mitzrayim, la salida de Egipto a las noches. Rabbi Elazar ben Azaria dijo así. Presten atención porque las palabras parecen raras. Van a ver. Arei ani, he aquí yo, que ben Shivim Shana, soy como una persona de 70 años. No dice que tenía 70 años. Soy como una persona de 70 años, que ben Shivim Shana, como 70 años, ahora explico por qué. Veloi Zahisi, y no tuve el mérito, Shetei Omer Yetzias Mitzrayim Baleilois, y no tuve el mérito de que la gente me escuche y me preste atención y digan, se ha dicho la salida de Egipto también a las noches. No me escucharon a mí, no me prestaron atención, a pesar de que yo tengo como 70 años. ¿Qué quiere decir que tenía como 70 años? Rabbi Elazar ben Azaria tenía 18 años. En una época, es una historia re larga que yo la voy a hacer muy cortita. En una época, los Jajomim vieron, los sabios vieron que el Beis HaMedrash, la casa de estudios, se estaba vaciando. Rabban Gamliel era el líder, el jefe, digamos, de todos los Jajomim. Y Rabban Gamliel puso una regla. La regla era que todo Talmid, todo estudiante, que no es por adentro como es por afuera, fuera. Estaba echado del Beis HaMedrash, echado de la casa de estudios. Tenías que ser honesto y transparente. Y si no, no vengas a estudiar. ¿Y qué pasó? Se vació la casa de estudios. No vino nadie. No había estudiantes honestos, transparentes. Se vació la casa de estudios. Entonces los compañeros de Rabban Gamliel, los compañeros de Rabban Gamliel vieron que esto así no íbamos a llegar muy lejos. Nos íbamos a quedar sin Toira, la gente no estudia Toira. Entonces, ¿qué hacemos? Lo sacaron a Rabban Gamliel y lo pusieron a Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Elazar ben Azaria tenía 18 años y tenía una barbita negra como un nene de 18 años y tenía muchísima vergüenza que de repente él iba a ser el líder de todos los Jajomim, de todos los sabios. Entonces llegó a su casa muy preocupado y le dijo a su esposa, mirá, no puede ser, yo tengo 18 años, ¿cómo me van a poner a mí como líder de todos los Jajomim, etcétera? La esposa rezó por Rabbi Elazar y esa noche le crecieron 18 pelitos blancos en la barba, a pesar de que era muy joven. Por eso dijo, Hareani que bien Shivim Shana, yo parezco un tipo de 70 años que tengo unos pelitos blancos en la barba, pero en realidad tengo 18. Y no tuve el mérito de que se diga Yetzias Mitzrayim a las noches. Cuentan nuestros sabios que el día que lo pusieron a Rabbi Elazar ben Azaria como el líder de la yeshiva, de la casa de estudios, tuvieron que agregar 400 asientos para todos los estudiantes que vinieron a estudiar. Quiere decir que la gente quería estudiar Toira. Ay, no eran todos los más honestos y sinceros, etcétera, pero querían estudiar Toira. Bueno, esto es que Ben Shivim Shana, como 70 años. Pero aún así, con toda la grandeza de Rabbi Elazar ben Azaria, no tuvo el mérito de que, en base a lo que él decía que había que decir, o sea, él apoyaba la opinión de que sí hay que decir a la noche la tercera parsha de Shema, Yetzias Mitzrayim, la salida de Egipto. Pero hasta que vino Ben Zoima, ahora vamos a ver qué dijo Ben Zoima, hasta que vino Ben Zoima, no aceptaron las palabras de Rabbi Elazar ben Azaria y no aceptaban decir la tercera parsha de Shema a la noche. ¿Qué dijo Ben Zoima? Entonces, yo tengo como 70 años y no tuve el mérito, dice Rabbi Elazar ben Azaria, de que se diga la salida de Egipto a las noches, Ben Zoima, hasta que Ben Zoima hizo la siguiente drasha. Drasha significa una explicación. Ben Zoima agarró, se llamaba Shimon Ben Zoima, agarró un versículo, tomó un versículo y lo explicó de una manera novedosa hasta ese momento. Shenemar, porque la Toira dice, Leman tizkoir es yom tzeischo miyeretz Mitzrayim kol yemei chayecho. La Toira dice, debes recordar el día en que saliste de la tierra de Egipto todos los días de tu vida. Entonces hay algo que no se entiende, plantea Ben Zoima. ¿Por qué la Toira repite? Es Yom Tzeischo, el día que saliste de la tierra de Egipto. Esto lo debes recordar. Kol yemei chayecha. ¿Qué hubiese pasado si la Toira no decía la palabra Koil? Todos.
debería decir así, para que recuerdes el día de la salida de Egipto y en Meijayeja, los días de tu vida. Bueno, los días de tu vida, obviamente son todos los días de tu vida. ¿Por qué la Torá dice todos los días de tu vida? La palabra todos parece que está de más. Entonces Ben Zoima explica, y en Meijayeja, cuando la Torá dice que tenés que recordar la salida de Egipto, los días de tu vida, Hayomim, esto se refiere a los días que hay luz, al día, todos los días. Cuando la Torá dice además, Koili en Meijayeja, todos los días de tu vida, la palabra todos, parece que está además, viene a incluir Haleilois, las noches. Entonces Ben Zoima tomó una palabra que parecía que estaba además en el pasuk, en el versículo Koil, la palabra Koil y Meijayeja, todos los días de tu vida, la palabra todos, viene a agregar que digas la salida de Egipto tanto de día como de noche. La tercera parsha de Shema debes decir tanto de día como de noche, a pesar de que tzitzis solamente se usa de día y no de noche, pero por cuanto hay que recordar la salida de Egipto también de noche, hay que decir también la tercera parashá, la tercera sección de Shema. Esto es lo que decía Ben Zoima. Pero hay otra opinión. Nuestros sabios dicen, discutiendo con Ben Zoima, ¿cómo se debe entender la palabra koil? Todos, en el posuk, para que recuerdes el día de la salida de Egipto, todos los días de tu vida. ¿Cómo se debe entender la palabra koil? Todos. Y en Meijayejo, los días de tu vida, ¿qué se refiere? Hoy lo más este mundo, es decir, todos los días, día y noche. Cuando la Torá dice Koili en Meijayejo, todos los días de tu vida, aquí viene a agregar la palabra todos, Lehovi li Moisa Moshiach. Esto viene a incluir, a traer que en los días de Moshiach también vamos a recordar la salida de Egipto. Incluso que ya fuimos redimidos con la Geula Shleima, con la redención completa. Sin embargo, igual tenemos que recordar Yetzias Mitzrayim, la salida de Egipto. Una de las ideas de por qué es porque fue la primera redención que hubo en el pueblo judío, y esta primera redención abrió el canal y la puerta para todas las otras redenciones. Entonces, por ser la primera, es la más importante, y recordamos la salida de Egipto también en la venida de Moshiach. Esto es una explicación. Y Hasides explica algo muy interesante. Las últimas 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras de este posuk, de este versículo, de esta Mishnah, de esta Mishnah, lo que está diciendo es que todos los días de tu vida tenés que ocuparte a traer Moshiach. Tenés que constantemente estar pensando en que toda tu vida es para traer a Moshiach. Todos los asuntos de la vida de tu vida tienen que ser para Lehovi le Moisa Moshiach, para traer a Moshiach.